solo se necesita la intervención de ellos o con los cualesquiera otros amigables componedores. Cuando dice esto, que se requiere solo la presencia o la intervención de los patronos y los trabajadores. Entonces, por eso es arreglo directo, compañeros, porque únicamente están los trabajadores y el patrón, ¿ya? Y por supuesto, ellos pueden constituir consejos o comités ad hoc. ¿Alguien sabe qué es un comité ad hoc, compañeros? Bueno, yo creo que la mayoría aquí sabe. ¿Alguien sabe qué es un comité ad hoc, compañeros? Muy bien, compañero. Ajá, sí, Fátima, por favor. Ah, ok, muy bien, Fátima, por ahí escribió también alguien que no sabe qué es. Bueno, compañeros, para los que no saben qué es comité de ad hoc, cuando ustedes escuchen que en alguna empresa, institución donde ustedes trabajen y escuchen por primera vez que se va a formar un comité ad hoc, es un comité, cuando es comité ad hoc, compañeros, que es un comité gratuito, que se va a formar un comité de forma gratuita, ad honorem, que no van a cobrar ningún honorario para colaborar con cualquier actividad. A eso se refiere. Entonces dice que se va a constituir un consejo o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediera el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces, por eso, compañeros, el arreglo directo es sumamente importante, toda vez de que estas partes tratarán de solventar su situación de una manera inmediata, directa y sin intervención de más personas, pero que sí podrán conformar un comité ad hoc para que estos sean los intermediarios, podría decirse, para llevarle la información de una a otra parte. Y cuando las negociaciones que se estén dando en esta forma entre patronos y trabajadores y de estas negociaciones resulte un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. Y dentro de las 24 horas, dice, posterior a la firma, debe enviarse a la Inspección General de Trabajo. Entonces, la inspección también debe velar porque estos acuerdos, esto es bien importante porque la Inspección General de Trabajo tiene que analizar, verificar que estos acuerdos no contraríen las leyes, por supuesto, las leyes del país, las disposiciones legales que protejan tanto a los trabajadores como patrono. Es lo primero que tienen que verificar la Inspección General de Trabajo y por supuesto que sean cumplidos por las partes, porque ya hubo un arreglo, compañeros, ya fue firmado por ambas partes, por lo tanto debe primero no violentar las leyes de la República, igual los derechos laborales, y debe ser cumplido porque ya fue declarada la voluntad mediante este documento de arreglo directo. En el caso de que alguno de las partes no cumpla con lo pactado dentro de ese arreglo directo, se va a sancionar. Aquí se pueden dar cuenta ustedes, por lo que voy a mencionar, cómo las leyes se van quedando obsoletas en alguna de sus partes en el tiempo, con el transcurso del tiempo. Dice que el incumplimiento a lo pactado será sancionado con multa de 10 a 20 quetzales, si se tratara de trabajadores, imagínense ustedes, y de 100 a 200 quetzales en el caso que los infractores de este arreglo directo sean los patronos. Entonces, si la sanción para el patrono va a ser de 100 a 200 quetzales, como lo establece
el Código de Trabajo, por supuesto que el patrono, si no le conviene cumplir con ese arreglo directo, lo va a violentar, porque lo único que va a ser sancionado según esta parte, porque falta ampliar más, pero según esto van a ser 100 a 200 quetzales. ¿Por qué razón, compañeros? Porque este código, a pesar de que siempre decimos que el derecho laboral y el derecho colectivo es joven, porque este surgió posterior a los demás, al derecho general y a los demás derechos que han surgido, a las demás ramas del derecho que han surgido, es posterior el Código de Trabajo, el derecho es joven. Pues a pesar de esto, pues se han dado cuenta cómo va cambiando, evolucionando la situación, porque la multa es sumamente, incluso hasta para los trabajadores es mínima, pero es mínima totalmente, de 10 a 20 quetzales y de 100 a 200 quetzales para los patronos. ¿Ya? Bueno, pero en este caso, sin perjuicio de que la parte que haya incumplido, la parte que haya cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños. Aquí va lo interesante de esta situación, porque está bien que fuera solo la multa. Entonces, imagínense, para el patrono pagar únicamente la cantidad de 100 a 200 quetzales es algo insignificante. Entonces, si fuera solo eso, entonces estaría de alguna manera en desventaja la parte trabajada de los trabajadores. Pero seguimos viendo que la parte que haya cumplido con este acuerdo del arreglo directo tiene el derecho de instar ante los tribunales de trabajo y previsión social para que el que incumplió sea ejecutado o se ejecute ese acuerdo, ¿ya? La ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado en virtud de haber cumplido, firmado primero un documento manifestando su voluntad del acuerdo y posterior se incumple. Entonces puede solicitarse la ejecución de ese arreglo directo o el pago de los daños y perjuicios. Entonces, compañeros, resulta que este documento que se haya arreglado de forma directa es un documento que al final tiene la calidad de título ejecutivo. ¿Ya? ¿Y por qué es título ejecutivo, compañeros? ¿Alguien con sus palabras me puede decir qué es un título ejecutivo? ¿Qué es un título ejecutivo, compañeros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que trabaje para los tribunales o esté haciendo pasantía tiene idea de qué es un título ejecutivo? Pues su nombre lo dice, compañeros, el título ejecutivo es de ejecutar, es de hacer que se cumpla con ese documento. ¿Y dónde lo va a hacer? A través de los tribunales de justicia. De igual manera, si los trabajadores o el patrono decide formar un comité ad hoc, deben también darle informe o aviso a la Inspección General de Trabajo que se formó un comité ad hoc. Entonces, compañeros, a eso se refiere el arreglo directo. Es una forma de simplificar una situación que pueden ponerse de acuerdo entre un grupo de trabajadores y el patrono. Si llegan al acuerdo, pues entonces se celebra un documento, el cual, como ustedes pueden ver, se da aviso, se da un informe a la Inspección General de Trabajo y que, aparte de eso, si no se cumple por cualquiera de las partes, el otro tiene derecho a ejecutar o cobrar daños y perjuicios. Posterior a esto, compañeros, también tenemos la conciliación. Y su nombre lo establece, que la conciliación es esa forma de llegar a un acuerdo, compañeros. Por ejemplo, resulta que, o lo que ustedes me dijeron al inicio del semestre, que si se podía adelantar un poquito el horario en virtud del trabajo y en virtud del otro curso, entonces llegamos a un acuerdo entre ustedes, me plantearon la situación
para adelantar, empezar un poco más tarde, media hora más tarde, y terminar, por supuesto, media hora más tarde. Eso ustedes me lo plantearon, y pues entonces, viendo que a mí no me afectaba también, porque había que ver si me afectaba a mí. Porque yo tendría, si yo hubiera tenido un compromiso posterior a dar clases con ustedes, no hubiera podido apoyarles de esa manera, entonces no había conciliación. Bueno, pero las posibilidades se dieron, entonces esa fue una forma de conciliar, ustedes me lo plantearon, y al final yo les dije que estaba bien, y de esa manera pues corrimos el horario para beneficio de todos, porque a veces su servidor pues también anda todavía en labores del día, y entonces a veces llega uno corriendo a dar clase, entonces ya dar media hora más también era saludable para mí. Eso es la conciliación, compañeros, llegar a acuerdos, buscarle solución a las cosas. Ejemplo, estuve esta semana apoyando a un cliente que tiene una empresa de camiones pesados, de carga pesada. Resulta que uno de los trailers fue impactado por atrás por otro tráiler. Y para aquí vean cómo suceden las cuestiones, compañeros, por eso es bueno estar, como les digo, no bueno, si es al 100, perfecto, pero si no, tener nociones generales de lo que es el derecho en cada una de las ramas. Resulta que en este caso, que es verídico, el tráiler que pegó al otro tráiler también está asegurado por la misma aseguradora. ¿Qué quiere decir? Que el afectado y el responsable de forma coincidente están asegurados en la misma aseguradora. Pero la aseguradora quería como sorprender, podría decirse, en su buena fe, para tratar de que mi cliente usara su póliza de seguro. Entonces ellos también, sin ser estudiantes de derecho, pero tenían la idea de que ellos tenían esa noción, pero sí dudaron, entonces ya me llamaron para que yo los atendiera y los apoyara en ese sentido. Porque en este caso, compañeros, la póliza que se va a utilizar es la póliza del que pegó, ¿ya? Y en este caso, mi cliente, que también es asegurado por la misma aseguradora, en este caso está en calidad de víctima, entonces no se debe utilizar su póliza, ¿ya? Tiene que responder por los daños la póliza del camión que pegó. Para colmo, para la aseguradora, aquí no fue negocio para la aseguradora, resulta que viene un camión, le pega al tráiler de mi cliente, de la empresa que asesoro, y este camión de la empresa que asesoro se fue a empotrar en una gasolinera por el kilómetro 40 y algo, 50 y algo del Atlántico, y la destruyó. Imagínense ustedes. Entonces, esta aseguradora que asegura al que inició todo esto, protege al que inició todo esto, le tienen que pagar a la empresa que representó y le tienen que pagar a la gasolinera. La gasolinera fue destruida en un 75%, se llevó bombas y todo. Estamos hablando que la gasolinera creo que está pidiendo 4 millones de quetzales. Imagínense ustedes. Bueno, entonces, compañeros, pero volviendo al tema de la conciliación, por eso estoy planteando esta situación, resulta que la aseguradora estaba en una posición, en una cantidad, mis clientes en otra cantidad, y se empezó a negociar. Resulta que con la primera persona que llegaron los clientes solos, no llegó a un acuerdo, al contrario, quedaron en una mala situación de comunicación. Ya después, entonces ellos se vieron obligados a que yo tenía que acompañarlos, ya los acompañé, fuimos a la reunión, compañeros, una reunión de conciliación. Y ahí empezamos a cada quien a justificar sus cuestiones, la aseguradora diciendo hasta dónde tenía la capacidad, y pues nosotros exigiendo que no importaba de dónde iba a ir a sacar el dinero, pues estando asegurados tenía que cubrir los daños causados a nuestra empresa. Bueno, entonces mis clientes estaban en una cantidad, la aseguradora en otra cantidad menor, y empezaron a unos a subir y otros a bajar hasta que llegamos a un término. Y al final yo les tuve que hacer conciencia a mis clientes y se llegó a una cantidad que era razonable, y ellos también consideraron que así estaba bien, y se concilió, compañeros. Entonces llegaron a un acuerdo. Eso es la conciliación, llegar a un acuerdo, ¿ya? Las parejas, los
esposos cuando tienen problemas, pero tienen esa capacidad que es bien difícil a veces, pero a veces hay parejas, esposos, no importa si están casados o no, pero ya conviven juntos, hay hijos y todo, que siempre hay problemas. Entonces, cuando se sientan a platicar y ponen las cosas sobre la mesa, y ahí van decidiendo y van llegando a un punto medio, llegan a acuerdos, llegan a compromisos. Bueno, está bien, pues no voy a hacer esto, pero vos tenés que hacer esto. Y así empiezan. Entonces, a pesar de que ustedes lo van a decir de otra forma, internamente en su familia. Pero ¿qué hicieron ahí? Hicieron una conciliación, compañeros. Esa es la conciliación. Aterrizar, poner las cosas sobre la mesa, aclararlas y decir, bueno, esto es aquí, esto debe moverse para acá. La otra persona también tiene que ver que si es cierto, que si así es lo más adecuado. Y entonces se concilia. Eso es la conciliación. Pues entonces nos ponemos para materia laboral y de igual manera los trabajadores de manera colectiva pueden llegar o plantear alguna conciliación o llegar a acuerdos con el patrono o viceversa. El patrono también puede plantear alguna cuestión y tratar de negociarla con los trabajadores y llegar a una conciliación. Entonces, compañeros, dice que cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión, escuchen esto, susceptible de provocar una huelga o paro, escuchen bien, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores, aquí hay una palabrita, una frase o un texto importante, o de trabajadores, dice no sindicalizados. Escuchen eso, no sindicalizados. Entonces elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provoca o motiva el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Entonces, compañeros, ¿qué pasa aquí? Esto es previo a, por eso establece, eso está en el artículo 377. Y aquí establece en el artículo 377 lo que estoy mencionando, que cuando en un lugar de trabajo, una empresa, una institución, se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, provocar, pero antes dice susceptible. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que está a punto, que está muy sensible, que está a punto de provocar una huelga por parte de los trabajadores o un paro por parte del empresario. Entonces, para eso está establecido qué es lo que hay que hacer en este caso antes de que inicie la huelga o el paro. Y o de trabajadores no sindicalizados. Entonces, ya sea patrón o trabajador, y realizarán el pliego de peticiones, dependiendo de qué parte sea. Y también van a designar a unos delegados para que vayan en representación de, porque imagínense, hay 500 trabajadores, no van a ir los 500 trabajadores, ¿verdad, compañeros? Se vuelve un bochinche. Entonces tienen que elegir a 3 personas o de igual manera de los patronos que conozcan muy bien del tema de las causas que está provocando las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento, dice, poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Ahí googlean y
verifican que es ad referendum. Y si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, escuchen esto, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiente. En el artículo 377, en el primer párrafo, se refiere a trabajadores no sindicalizados, que por eso tienen que elegir a sus delegados para que realicen esta situación. En el caso de los trabajadores sindicalizados o patronos, entonces ellos ya tienen una asamblea general, que tienen un comité ejecutivo. ¿Ah? Entonces, a través de su junta directiva y su secretario general, van ellos a realizar el pliego correspondiente de planteamiento del conflicto. Entonces, el comité ejecutivo en pleno, a 3 también de sus miembros, va a delegar a 3 para que ellos se presenten y representen al sindicato. Bueno, ¿y qué pasa? Esas peticiones se las hacen llegar al respectivo juez de trabajo, ¿verdad, compañeros? Quien en el acto resolverá ordenando hace la notificación correspondiente a ambas partes, y a más tardar al día siguiente de la recepción de las peticiones o el pliego de peticiones. ¿Qué pasa, compañeros? Cuando está ya ese problema latente, ese conflicto, o incluso cuando los trabajadores quieren plantear un pacto colectivo de condiciones de trabajo, lo pueden hacer de manera conciliatoria. Bueno, por ahí se empieza, de forma conciliatoria. Se plantea el pliego de peticiones y se plantea el proyecto de la creación de un pacto de condiciones de trabajo. Entonces, también se puede discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y esta fue una pregunta de examen, compañeros. El pliego respectivo, yo creo que era una pregunta del primer parcial. El pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa. Escuchen esto, en la vía directa. ¿Sí? Arreglo directo. Y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51. Esto es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Desde el momento en que sea entregado el pliego de peticiones al juez respectivo, desde ese momento se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, no impedirse el ejercicio de sus derechos. Ojo con esto. Repito, que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez, al juzgado, del conflicto que se está planteando, se entenderá planteado el conflicto desde ese momento. ¿Y para qué, compañeros? Hay un fin importante. Para el efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. ¿A qué se refiere, compañeros? Imagínense que el día de hoy, de una buena vez, es planteado el conflicto, se presenta el pliego de peticiones al juzgado desde ese momento, que es hoy viernes 3, ¿verdad, compañeros? Entonces se tiene por planteado el conflicto. Entonces, si mañana el patrono despide a un trabajador por causas del planteamiento del conflicto, ese despido, compañeros, es un despido injustificado. No lo puede hacer el patrono. Bueno, de que lo puede hacer, pero no debe hacerlo, porque si no, está violentando los derechos, porque ya se tiene por planteado el conflicto colectivo
desde el momento de presentar las peticiones al juzgado. Por eso dice, y posterior a eso, para solo el efecto de que no se violen los derechos. Entonces, mañana sábado 4 ya despide a 1, 4 o 5 trabajadores por haber hecho ese planteamiento, pero ya está planteado ante el juzgado y hay una protección para los trabajadores. Ya no los puede despedir el patrono. Y si así lo hiciera, por supuesto que inmediatamente los trabajadores van a pedir la inmediata reinstalación, ¿verdad, compañeros? Porque se está violentando el artículo 379 del Código de Trabajo. Aparte de eso, también, compañeros, siempre que el patrono infringe una disposición del Código de Trabajo, de la Constitución, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, del Contrato Colectivo de Trabajo, si infringe y es probado ante un juzgado, siempre va a ser sancionado. Siempre va a ser sancionado. Entonces, es sancionado con una multa igual al equivalente de 10 o a 50. Aquí ya, sí ya está mejorado el artículo, compañeros, porque dice que el patrono, si infringe esta sanción, aparte de reinstalar al trabajador, ejemplo que yo puse, aparte de eso, será sancionado con multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. ¿Ya? Y dice, además, deberá reparar inmediatamente el daño causado. Entonces, reparar inmediatamente el daño causado es que el patrono despidió a alguien, ¿verdad? Tiene que reparar ese daño, reinstalarlo. O si los trabajadores cometieron un daño, tienen que repararlo también, como por ejemplo, llevarse una máquina, dependiendo de la empresa, una maquinaria, o cerrar la empresa si todavía está planteando el conflicto, está en una conciliación y ellos ya llevarse una maquinaria si todavía se está en conciliación, entonces está violento. Es porque el 379 dice ya se tiene por planteado el conflicto. Pero a pesar de eso, si está tratando de conciliar y se lleva una máquina o quiebra algo, destruye algo, los trabajadores tienen que pagar. De igual manera, si es trabajador o si fuere colectivamente un sindicato quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente, dice, de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. También está obligado a reparar el daño, lo que ya les mencioné. Entonces, compañeros, cuando nos referimos, siempre hablando del patrono en cuanto a las sanciones, el patrono siempre va a ser sancionado, primero a resarcir el daño y sancionado. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes, de los presentes, han demandado, han iniciado un juicio laboral en contra de X empresa. Resulta que varias empresas no tienen contrato individual. Oye, escuchen esto, me estoy pasando a lo individual. Entonces viene el trabajador, plantea su juicio laboral, el juez viene y admite para su trámite la demanda de juicio ordinario laboral y le impone, después de ser notificado, le pone un plazo, le otorga un plazo a la parte patronal. ¿Para qué? Para que adjunte contrato laboral de trabajo, planillas en el IX, una serie de documentos, como 4 o 5 documentos, y de una vez ahí se le advierte en esa resolución que de no presentarlo será sancionado como lo establece el Código de Trabajo. Resulta, compañeros, que en materia laboral la carga de la prueba la tiene el patrono. Bueno, entonces resulta que al final, en el desarrollo del juicio, el trabajador, en el desarrollo del juicio laboral, el patrono no logra demostrar o destruir la pretensión del trabajador y por lo tanto se admite la demanda y al final pues se declara responsable por el no pago al patrono y se le obliga a pagar la cantidad de tanto de indemnización, tanto por bono, por parcialmente, proporcionalmente vacaciones, aguinaldo, etc. Y también ordena el juez a la Inspección General de Trabajo para que inicie el incidente para la sanción pecuniaria de forma administrativa.
Entonces, a la par de que le tiene que pagar los derechos que se convierten en económicos al trabajador, tiene que estar sometido a un juicio administrativo en un incidente laboral en donde se le impone la multa por no haber cumplido con presentar el contrato de trabajo y algunos otros requisitos. Entonces, compañeros, volviendo a la conciliación, es de esta manera como sucede. Ahora bien, compañeros, después de haber sido planteado ya el conflicto, tal como lo establece el artículo 379, ¿sí? Resulta que después de haberse planteado el conflicto ante el juzgado, pero resulta, escuchen esto también, compañeros, no quiere decir que porque esa protección está, se le va a antojar al trabajador hacer lo que quiera o al patrono y se va a aprovechar de esa situación. No. Pero imagínense ustedes que a pesar de eso, resulta que en el desarrollo del trabajo, un empleado realizó actividades, ojo, dentro de su trabajo, que efectivamente violenta también los derechos del patrono, violenta los derechos establecidos en el Código de Trabajo, que sí obliga, que sí le da derecho al patrono para despedirlo. Y como hoy ahí ya está planteado el conflicto colectivo, compañeros, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Aquí les va. El patrón. El patrón, bueno, imagínense ustedes, cuando despiden a una persona así normalmente, lo llaman, cuando todo es de manera legal, lo llaman y le dicen, bueno, le explican, le justifican y le dicen que es despedido por tales y tales razones y que se presente tal día para llegar por sus prestaciones. Sin más cuestiones que es, solo de comunicarle que usted ya no trabaja para la empresa. Muy bien, pero en este caso, cuando se ha planteado un conflicto de carácter colectivo ante un juzgado, el patrono ya no puede despedir de forma inmediata al trabajador. Tiene que iniciar o plantear un incidente laboral de despido ante el juzgado, compañeros. Escuchen eso. Interesante. ¿Ya? Muchos, sobre todo en el estado, dicen es que la municipalidad o es que el INDE está emplazado. Y como está emplazado, no lo pueden despedir de manera inmediata. De hecho, un caso real que sucedió, había un piloto del INDE, que trabajaba para el Instituto Nacional de Electrificación. Resulta que esta persona iba bajo efectos de licor para Quetzaltenango, provocó un accidente y dentro de sus obligaciones, dentro de su contrato, este empleado debía llamar inmediatamente al seguro para que el seguro cubriera los daños que se habían ocasionado. Pero resulta que el trabajador, con tal de evitar y esconder que él andaba, porque ya tenía una acta anterior, siempre por lo mismo, por andar trabajando bajo efectos de licor, entonces el trabajador en su estado mental, en su poco estado mental que se encontraba en ese momento, se le ocurrió solventar él la situación de